Genial. Ahí ya vamos a conectarnos con Ever otra vez porque es muy importante esta última pregunta que le he dirigido, justamente porque el espacio que da la Secretaría Nacional de Cultura, como ya había comentado en varios live, eh, es tan importante, ¿verdad? Este espacio de la mesa de artes escénicas donde compartimos danza y teatro. Están representantes de las organizaciones y donde nos da la Secretaría Nacional de Cultura la posibilidad de instalar varios puntos de debate y varias propuestas, sugerencias. Y justamente el año pasado, cuando se nos presenta esta temática de qué pensamos acerca de una posible ley de artes escénicas, tanto Ever como yo, como representante del sector danza, y Ever como representante del sector teatro, respondimos, ¿verdad?, que esto es algo que se debe conversar a nivel sectorial primero. Y justamente es lo que estoy tratando de hacer eh, con todas las asociaciones de danza, tratando de comunicar lo más posible, ¿verdad?, sobre este punto. El año pasado, en abril, tuvimos el acompañamiento también de la Secretaría Nacional de Cultura a través de la persona de Graciela Britos en el espacio del FONDEC que había yo solicitado. ¿Te acuerdas, Ever, que te había invitado también? Y tuviste un inconveniente y no pudiste participar, pero este fue el primer encuentro que yo tuve con los representantes de las asociaciones de danza y algunos otros referentes de la danza, donde le conté, ¿verdad?, a viva voz de esta propuesta de la Secretaría de Cultura acerca de una posible ley de artes escénicas. Y como conclusión de esa reunión, lo que determinamos es que hay una necesidad de establecer un observatorio del sector danza en muchos aspectos, ¿verdad? Para saber el panorama general del sector y a partir de esto, paralelamente, ir viendo, ¿verdad?, todos los aspectos que hacen a la danza y qué realmente es lo que queremos para la danza en nuestro país. Entonces, yo recuerdo que vos le diste la misma respuesta a la señora Graciela Britos en este espacio, ¿verdad? Y eso queríamos saber, si han seguido conversando, si qué posición tiene Cepate. Se salió de... Espera, vamos a ver, acá estaba con problemas de conexión. Entonces, justamente, importante saber, un momentito, importante saber es si la gente de teatro continúa hablando de este tema. Parece que lo perdimos. A ver. Si es que no podemos conectarnos con Ever, espero que Graciela Mesa ya esté lista para poder conectarnos. En todo caso, hago un intercambio, hablamos con Graciela Mesa y después si logramos conectarnos otra vez con Ever para que nos dé respuesta a esta importante pregunta que realmente yo tanto quería saber la respuesta. No hay caso. Estaba con problemas de señal. Bueno, entonces pasemos a conversar con Graciela Mesa. Graciela Mesa, socióloga, gestora cultural, profesora superior de danza clásica. Trabajó en la interpretación, la creación, la enseñanza, la programación y la dirección en danza. Fue miembro del Consejo Directivo y redactora, promotora del proyecto de la ley del FONDEC y consultora sobre las leyes culturales para el Congreso Nacional. Fue directora de la Casa Bicentenario de la Danza del Congreso Nacional, directora general de Creatividad y Diversidad Cultural en Secretaría Nacional de Cultura, cofundadora y directora de la Fundación Pro Ballet y del Ballet Nacional de Paraguay, coordinó el Departamento de Danza de Bellas Artes,
Actualmente es coordinadora del Centro Cultural Paraguayo Americano y coordinadora del programa social artístico Senderos del Movimiento. Este año, Graciela Mesa ha sido galardonada con la distinción Maestros del Arte en Danza por el Congreso Nacional, entre otros premios, reconocimientos y menciones obtenidos en su prestigiosa carrera. A ver si ya la tenemos. A ver, Graciela. Allí. Bueno. Ahí. Hola, Graciela. ¿Cómo Lo logré. estás? Lo ¿Qué lograste, tal? qué Buenas. gusto. Justo perdimos la conexión con Ever Enciso, que estaba importante la respuesta que nos iba a dar. Pero esperemos que a lo mejor se conecte después de conversar contigo, tal vez sea posible. Qué Bueno, gusto poder conversar contigo. Quisiera conversar contigo de muchísimas cosas, ¿verdad? Pero vamos a centrarnos un poco en algo puntual. No sé si estuviste escuchando lo que estaba hablando un poco con Eve, ¿verdad? Acerca de la profesionalización tan importante que se visualiza en todo lo que es teatro. Vemos teatro fluyendo, ¿verdad? En cartelera. Entonces, vos que has tenido toda esta experiencia desde la danza, digamos, privada primero a través de todo el trabajo con la Fundación Pro Ballet y después la conexión que hubo con el gobierno, ¿verdad? Al transformarse en una institución mixta, el Ballet Nacional de Paraguay, ¿verdad? Con todo ese crecimiento que tuvo en su momento durante tu gestión, esta compañía de danza que tuve el honor de bailar en ella, ¿verdad? Realmente es así muy importante. Yo siempre me apasiono mucho con la historia del Ballet Nacional de Paraguay, ¿verdad? Este surgimiento en el ámbito privado y después cómo esa fusión con lo público, ¿verdad? Hizo que se potencializara en su momento y que fuera una compañía muy relevante con tanto camino hecho, ¿verdad? Tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Porque yo siempre digo, yo recuerdo, llegábamos a tener 80 funciones en el año, 100 funciones en el año, importantísimo, ¿verdad? Agotados, terminados, pero un agotamiento con ganas, con disfrute, porque ¿qué es lo que que bailarín quiere hacer? Bailar. Entonces, con toda esta experiencia tuya, te había compartido también el panorama que surgió de esa encuesta que hicimos al principio de la pandemia, eh, importantemente llamativo, ¿verdad? Ese 14.3 como porcentaje, ¿verdad? De gente de la danza que se dedica a lo profesional como bailarín, ¿verdad? Entonces, a mí me llama profundamente la atención esto, porque hay mucha producción de danza, muchísimos espectáculos de danza, pero que son espectáculos de academia y que producen mucho, ¿verdad? Porque ahí justamente, como decía Ana Martini, está la fusión de todas las instancias que hacen a la danza, los iluminadores, los sonidistas, todo el aparataje que implica la producción de diseño de vestuario, confección de vestuario, el regisser, el audiovisualista. O sea, hay tanto que marca una obra, ¿verdad?, de danza y que realmente cada año se produce muchísimo, pero no se produce muchísimo en un nivel ya profesional. Entonces, conocer un poco tu opinión al respecto de este punto. gracias, Gloria. Estoy tratando de dejar quieta el trípode que tengo. Bueno, en primer lugar, felicitar a todas. Claro, me parece muy importante e histórico. Eh, Están demostrando eso que Ana mencionó un poco al inicio, ¿verdad? Una madurez en la convocatoria, en sistematizar, bueno, en varios aspectos. Bueno, ¿qué decirte? Eh, no sé si nos va a alcanzar el tiempo, pero trataré de resumir. Eh, eh,
El hecho de, en primer lugar, refiriéndonos a lo que mencionabas primero de Lorena, de lo que fue después de la universidad, en principio privada, que pasó a ser mixta, que fue la primera institución mixta cultural y la primera fundación cultural que habíamos hecho. Eh, bueno, mi experiencia personal fue también en el sector público, sabes que de la Escuela de Bellas Artes, alumna, egresada y jubilada de la escuela. Pero también trabajé en el sector privado con mi propia academia, ¿verdad? De ahí pasé, que fue la idea de tener un ballet, una compañía de los artistas para los artistas. Y eso fue un trabajo colectivo. O sea, esto están haciendo ahora como un foro, trasladándonos a no sé cuántos años, tenemos 30 años creo que, ¿verdad? Fue en principio una reacción, una situación particular, pero que nos unió a varios profesionales de la danza en un objetivo común de que eh, una compañía represente, y bueno, y fue madurando la idea. Eh, y éramos creo que 13, uno más que los 12 apóstoles, 13 antes al principio. No fue fácil, fue un trabajo arduo de reuniones, de todo lo que Ana muy bien mencionó, sistematización, ¿verdad? Periodicidad, eh, congeniar los objetivos, y actividades. De todo eso lo que nosotros queríamos, bueno, era finalmente una compañía de ballet. Y, por supuesto, su brazo de cómo sostener, que fue la Fundación Pro Ballet, ¿verdad? Quiero mencionar a varias compañeras, no sé si me voy a olvidar algunas, pero sin duda Alejandra Díaz, Elizabeth Arzamendia, Diane Vanegas, Maribel Brizuela, Acuña, Paulines, Saldívar, bueno, varios. Son 13 y perdón si no los menciono a todos, pero fue un trabajo colectivo y arduo. En el camino, algunos continuamos y otros quedaron porque no era el objetivo, porque ya estaban cansados, porque no podían mantener esta utopía, porque al principio todos renunciamos a lo que estamos haciendo y nos tiramos a la pileta vacía. Bueno, no todos, más o menos así, ¿verdad? Pero y no todos no pudieron, ¿verdad? No quisieran. Entonces, el, y eso por un lado fue un trabajo colectivo, me tocó en ciertos sentidos ser la primera directora artística, era la mayor también, liderar. Tuvimos el apoyo en un momento también del país, ¿verdad? Salíamos de la dictadura y la transición, pero ya hay empresarios que nos apoyaron, de verdad, en fin, unos mecenas fantásticos, pero eso tenía también un límite. Y ahí fue que con la apertura y la formación de una Secretaría de Cultura, yo creo, Secretaría de Cultura, entonces uno de nuestros socios de la fundación, Osvaldo González Real, entonces, director de la Escuela de Bellas Artes, tuvo la brillante no sé, idea o propuesta de decir, bueno, podríamos insertar dentro de esta nueva secretaría, ¿verdad? Y así fue como, por supuesto, programa de por medio, proyecto, en fin, trabajo de por medio y la aceptación de la primera doña Olinda Mazareco de muy buena gana, como la, en la propuesta. Eso para hacerlo corto. Con todo esto, que fue un proceso de maduración, un proceso de coordinar, de respetar y de no personalizar, llevar con responsabilidad las propuestas propias. Y tuvo su evolución y su periodo con de y de más debilidades, ¿verdad?
en todo esto eh, era entonces el objetivo, no tanto de todo el gremio, pero específicamente del bailarín y de llevar adelante una propuesta propia como región, como país, como territorio, como quieran llamarse, como sociedad. Y lo que es el Ballet Nacional está orientado, por eso es contemporáneo más que clásico, aunque pueda ser también otros. Eh, entonces, se puede, o sea, lo que nos demostró es que se puede. Trabajamos, lloramos, nos peleamos, no fue fácil. Gente salió, gente volvió a entrar. Bueno, vos fuiste parte de la segunda etapa De prácticamente, la- ¿verdad? Tampoco era fácil, tampoco fue fácil, nunca fue fácil, ¿verdad? A mí me Ni tocó la época de oro, yo siempre digo, a partir del 95, cuando ingresé, ¿verdad? Me tocó una época maravillosa porque sí, siempre hay situaciones problemáticas en medio de cualquier trabajo, ¿verdad? Pero si uno evalúa así totalmente, esa fue una etapa así dorada donde teníamos continuamente acceso a trabajar con maestros a nivel internacional, y tuvimos acceso a tener muchas funciones. Entonces, ahí el espíritu del bailarín se mantiene totalmente activo, ¿verdad? Y era muy importante, recuerdo, la presencia de la Fundación Pro Ballet en todo esto, ¿verdad? Porque siempre nos sentimos bailarines muy cuidados en ese aspecto, ¿verdad? Bailarines, artistas cuidados. Entonces, a mí lo que me llama la atención, Graciela, o sea, obviamente, ¿verdad? Que al pasar de lo privado a ser mixto, ¿verdad? Es porque había una necesidad de supervivencia también. ¿O estoy equivocada? así mismo. Y ahí voy a lo segundo que quería mencionar, que es la naturaleza misma de la profesión danza, de la profesión o del quehacer en danza, ¿verdad? Que tiene sus especificidades que ya remarcó Ever, ¿verdad? La misma, es efímera. Tiene la, eh, la formación es larga, pero el desarrollo de un bailarín profesional es muy corto porque se trabaja con el cuerpo, todo lo que Ana dijo al principio, ¿verdad? Y también quiero mencionar entre paréntesis, que estoy muy honrada de estar con Ana y de ver dos luchadores, ¿verdad? De la época, ahora ya nos damos cuenta de la edad que tenemos, pero mencionó muy bien con lo que significa trabajar con el cuerpo, ¿verdad? Yo no voy a volver sobre eso, pero es una profesión efímera, y por lo tanto la felicidad más importante y sobre eso hay que construir, bueno, cómo se mantiene todo lo que implica el mundo de la danza, ¿verdad? Que también es diverso. No es lo mismo en la academia, las particularidades del maestro de la formación, que las particularidades del bailarín intérprete, ni las particularidades del programador, del director, y ni que decir de la compañía como tal, ¿verdad? Entonces también tiene su complejidad al interior, pero tiene algunos puntos que le acercan a las artes escénicas. Y en esa, remarcando esto, es que ¿por qué hay tan pocos grupos independientes, ¿verdad? Al teatro, para decir lo más cerca, ni qué decir de la música, ¿verdad? Pero yo creo que de observación todos los años, en los viajes que hice de investigación, digamos, de intercambio, perdón, en los países a donde fui cuando estaba en el ballet, más que nada, es que no es común en todas partes, pero en muchos países donde existen apoyos oficiales, dependiendo de si es sajón o si es el estilo europeo, eh, también siempre son menores en relación a artes, además a artes escénicas, porque implica mucho más complejidad para llevar a cabo, sea un solo, ¿verdad? Y porque
se necesita, bueno, la complejidad de la escena, la complejidad de los, en qué otros elementos pasa, ¿verdad? Y lo efímero. Entonces, y no está tan, a ver, demandado en el mercado, entre comillas, es con un fin artístico. No tiene, o sea, nunca la taquilla va a presentar una puesta de danza sola, de por sí sola. O sea, necesita auspicio, necesita subsidios, ¿verdad? Necesita otro tipo de apoyo. Entonces, y un porcentaje es taquilla. En general, la arte escénica, pero la danza con más. Una composición fantástica es lo que es el Circo del Sol, ¿verdad? Que logró crear un producto, ser una industria realmente. Repetí por favor lo que dijiste, Graciela, porque no te escuché. Perdón, el Circo del Sol. Lo que Ah, logró el sí, circo no es danza la propiamente, fusión, la fusión de las artes. claro, una cantidad de elementos que hacen atractivo, ¿verdad? Y fusionó un poco lo que es más comercial con lo artístico, de todas maneras, pudo demostrar que puede mantenerse del mercado, ¿verdad? O sea, mercado en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? No la mercantilización, pero entrar, digamos, en la oferta y la demanda, le podría sostener. Pero la danza en general no. Entonces, ¿por qué hay tan pocos grupos independientes? En nuestro país, yo creo que porque no tiene apoyo, ¿verdad? Por un lado, suficiente, ni tampoco hay una demanda de público suficiente. Y eso se crea, se tiene, es todo un trabajo, no se da por generación espontánea. Y hoy vuelvo nuevamente al trabajo colectivo, a los foros, a las mesas y a todo lo que eso implica, bueno, conseguir, ¿verdad? No va a venir nunca por generación espontánea. No, Como claro, ayer ahí hablábamos recuerdo Danza Joven. Danza Joven en el Ballet Nacional era un eje súper importante en la captación de público, ¿verdad? Que por suerte sigue trabajando el Ballet Nacional en esa línea de formar público, que ese es el objetivo fundamental de Danza Joven. No sé si ahora se sigue llamando de la misma manera, ¿verdad? Pero creo que el proyecto sigue como tal. O sea sí, sí, que sí, es sí. una acción concreta esa, ¿verdad? Sigue y puedo dar fe porque acogemos en el Centro Cultural ahora en el Paraguay Americano donde estoy y con gran satisfacción veo que continúa y con mucho éxito, ¿verdad? Pues esa una beta, ¿verdad? De formación del público y también como extensión comunitaria, ¿verdad? Eh, pero, em, pero hay que trabajar más con los fondos privados, fondos estatales. Yo creo que este es el momento en que se está llegando a una madurez de una generación. Quiero mencionar también de que la apertura de las licenciaturas en la Escuela de Bellas Artes, perdón, de Bellas Artes, han logrado con el liderazgo de Elisa Garza Mendia formar esa licenciatura y así también en la FADA con el liderazgo de la Fuster, Sí. están produciendo unas generaciones que pueden incidir y apoyar desde el para la investigación y para los datos. Y celebro esta encuesta que lanzaron, la que me compartiste, ¿verdad? Porque se necesita cuantificar lo cuantificable. La danza tiene otro por en sí mismo, ya acá no estamos discutiendo eso, ¿verdad? Pues ya lo asumimos. Pero necesitamos datos, en general en cultura, pero hablando de darse a la mesa, conciliar los objetivos y ver cuáles son las prioridades, como dijo muy bien Ana. Y yo creo que esta generación de licenciadas en danza es un semillero
para ese foro que hace, porque el maestro está bien, puede aportar suyo, el director de la academia también, ¿verdad? Pero tiene otra perspectiva, fue formada perspectiva. Las academias nunca, o sea, el programa, soy parte del programa, tanto dentro como en el ministerio, se fue enriqueciendo, ¿verdad? Más allá del intérprete, pero se enfoca al profesor, no se enfoca al investigador. Es lo que nosotros necesitamos en este momento para dar un paso más como gremio, son esas miradas, ¿verdad? Claro, es la mirada que te da la universidad, que te da el pensamiento universitario, ¿verdad? Es la mirada de la reflexión en danza, no solamente el dedicarse a la técnica, ¿verdad? Ya que tocaste también el tema de la financiación de los grupos, ¿verdad? ¿Vos qué pensás acerca de lo que se está hablando ahora a través de lo que promovió esta Federación de Industrias Creativas? Estoy participando yo de las reuniones, escuchando, participé de varias, ¿verdad? Escuchando acerca de la propuesta de la ley del mecenazgo. Vos que trabajaste en todo este proceso de impulsar la ley del FONDEC, ¿verdad? Sabemos que allí en sus articulados está también considerado todo este porcentaje eh, que se debe percibir a favor de los artistas o de las acciones culturales, ¿verdad? Entonces, saber un poco, yo sé que ahí lo que falta es la reglamentación. Entonces, en una de las primeras reuniones justamente se habló, ¿verdad?, de que habría tres opciones al hablar de la ley del mecenazgo, ¿verdad? Que puede ser a través de la reglamentación misma de la ley del FONDEC o generar otra ley. O sea, son todos temas, puntos que se están poniendo a consenso y que obviamente se tienen que tratar en las instancias correspondientes, que es con la Secretaría Nacional de Cultura, con el presidente del FONDEC, que es el ministro secretario, ¿verdad? Y entonces, ¿qué vos pensabas con respecto a ese punto en particular? ¿Cómo nos beneficiaría esta ley del mecenazgo? Bueno, buen punto, realmente. Y mira, tengo opiniones encontradas con respecto a una ley nueva de mecenazgo. Por un lado, creo que existe, como mencionaste, ¿verdad? En la ley que habíamos trabajado muchísimo con nuestro doctor internacional excelente Edwin Harvey, que fue el que creó también el Fondo de Argentina. Y bueno, uno de los pocos expertos en legislación cultural latinoamericana. Ese artículo lamentablemente nunca fue reglamentado, no sé por qué, sé y no sé por qué realmente no tomó fuerza, pero tenemos esa herramienta. Lo bueno es que está mediada por una institución que tiene eh, con sus luces y sus sombras en la gestión actual del pero es una instancia tal que tiene un proceso de selección y un proceso de valoración de los proyectos que se presentan. Más allá que por ahí uno presenta ahora y bueno, no se dice nada, bueno, eso es otra parte, pero hay una institucionalidad detrás. Y eso es lo que yo creo que no tenemos que perder de vista, la importancia de la institución y el respeto que nos tenemos que exigir que se de las dos partes, ¿verdad? Tanto de la institución como porque lo que me preocupa de mecenazgo, no lo digo por opinión propia, que sé que en el Brasil tuvieron sus vueltas con este tema, que fue uno de los primeros países que tenían la mecenazgo, es que se puede llegar a una concentración de los fondos nuevamente en los grupos más fuertes. Entonces, el creador finalmente queda nuevamente relegado. ¿Por qué? Porque la empresa puede directamente, puede que sí o puede que no, no conozco realmente el anteproyecto que está estudiando, ¿verdad? Pero el peligro que puede conllevar es que
que propicie una elitización aún mayor a la democratización. Entonces creo que hay que mirar Europa, no estoy poniendo en todas las intenciones, pero el por qué es necesario una nueva ley, existiendo ya un artículo de una ley, es decir, una herramienta legal que puede ser utilizada. Yo creo que hay que ver primero por qué no está siendo utilizada. Ahora, cuando habíamos planteado nosotros de los recursos, es decir, la fuente de los recursos para era un porcentaje mínimo el Estado y como un fondo semilla, y en gran porcentaje nacional. Además, FONDEC puede tener una administración, tiene una administración fiduciaria y puede ser capitalizado su capital, valga la redundancia. Entonces, están todos los elementos. El tema es por qué no se está utilizando como, puede ser una potencia. ¿Por qué Fundación Itaú se fue a hacer una fundación? Pueden poner en el fondo. ¿Por qué no estamos pudiendo dar esa respuesta? Hay una deducción del 4 y el 5% de renta personal en un caso y en otro, ¿verdad? Eso nunca fue reglamentado. Perdón, y para los recursos provenientes del Estado se estudió de los juegos de azar, imposible, ya estaba para las municipalidades, veteranos, no sé. Después de este poco porque estaba por las municipalidades. Era muy difícil de. Entonces, la salida fue los fondos privados indirectamente, ¿verdad? De la deducción de impuestos. Entonces, hay que ver, pero siempre pasando por la institución y por la selección de un jurado. No es que directamente pueda la empresa hacer un joint venture con un artista y entonces eso ya está. Ahí, ¿quién hace la política? El Estado, representado por sus ciudadanos, o las empresas directamente. Entonces, hay como una privatización de la política cultural. Esa es en grandes. Y esto lo aprendí. Quiero señalar que esto lo empecé a mirar con detenimiento con un ministro de Cultura de Brasil que nos visitó cuando tuve la oportunidad de trabajar con Ticio Cobar en la Dirección General de Creatividad. O sea que este tema da para hacer otro live, te juro, porque es un tema muy profundo, hay muchas aristas que tocar y entender. Entonces, quiero concluir este encuentro contigo por el tiempo, porque si no se nos corta la conexión. Agradecerte el espacio, el tiempo que has tenido para conversar con nosotros y creo que realmente hay temas que tenemos que tratar de volver a conectarnos para poder seguir dialogando sobre estos puntos, porque tenemos que informarnos, realmente es eso, seguir informándonos para poder participar, para poder tener una opinión propia, para poder tomar acciones concretas, ¿verdad?, que favorezcan a todos. Creo que ese es el camino. Como decía Ana, esas mesas de diálogo, de consenso, son tan importantes de generar en democracia. Así que muchas gracias, Graciela, gracias a Movimiento Danza por este espacio tan importante y espero poder conectarnos en breve otra vez. Creo que tenemos muchísimos temas para seguir conversando. Así que buenas noches a todos y gracias por tu tiempo. Nos vemos en breve otra vez. Gracias. Saludos a todos. Gracias.